Bienvenidos a su espacio 40 días de poder, preparándonos para el final. Como de costumbre, su amigo y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon. Oremos. Eterno Dios, Padre amado que mora en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tu amado misericordia y bondad, por darnos el privilegio de ver un nuevo día. Bendícenos, oh Señor, perdona nuestros pecados, llena de tu Santo Espíritu y mora en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amados amigos y hermanos, en esta oportunidad nos queda la continuación de nuestro estudio de Apocalipsis 13. Ayer nos habíamos quedado en el versículo 2, hablando en la última parte del versículo, donde dice: el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Cómo es? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos explica algo interesante concerniente al dragón. ¿Qué cosa es el dragón en término bíblico? Veamos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue lanzado o fue arrojado a la tierra. ¿Ven? La palabra de Dios dice que el dragón es el diablo, Satanás. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que el dragón representa el diablo y Satanás. Entonces, ese poder que estamos estudiando de Apocalipsis 13, que surge del mar, y sabemos que el mar representa multitud de gente, muchedumbre, porque ayer dimos las explicaciones claras qué cosa representa una bestia, ¿verdad? Y eso lo dimos, y también presentamos qué cosa representa el mar en el estudio de ayer. El mar representa muchedumbre, pueblos, naciones, según Apocalipsis 17, versículo 15. Entonces, mis amados, ese poder, esa bestia, que significa un poder, eso lo vimos también en Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante, y Daniel 7, 17 nos explicó de manera clara. Del versículo 16 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero en Daniel capítulo 7, versículo 1 al versículo 7, usted encuentra la visión de Daniel, que vio 4 grandes bestias luchando en el mar. Entonces ya explicamos que la misma Biblia explica en Daniel 7, 17 que las bestias son reyes. Entonces mar significa multitud de gente, es decir, que cuando el vidente de Pasmo dice: me paré sobre la arena del mar, él está diciendo: me paré a orilla de mucha gente y vi subir de entre la mucha gente un rey que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya eso lo explicamos. Pero lo que nos compete es que el dragón, dice al final del versículo 2, le dio su poder, su trono y grande autoridad a esa bestia. Es decir, que el que le dio su poder, el que le dio el poder y autoridad a esa bestia, a ese rey, fue el mismo diablo. No lo digo yo, sino lo dice la Sagrada Escritura. En versículo 9: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Es decir, que la Biblia muestra que el diablo representa a Satanás sencillamente. Entonces, esa bestia, ¿cómo podemos identificar y saber quién es esa bestia? Pero primero, vayamos entonces, ya que sentamos base para saber quién es el dragón,
Ya entonces podemos avanzar y ahí entonces iremos dando las explicaciones. Versículo 3 leemos ahora. Dice la palabra de Dios: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, la palabra de Dios nos dice que una de sus cabezas recibió una herida mortal. Esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, la bestia del mar, representa sin ningún lugar a duda al sistema papal, la sucesión de los papas. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa aseveración? La historia asimismo lo presenta. Ahora, ¿cómo ese sistema, ese poder, esa bestia, ese reino, recibe su poder del mismo Satanás? ¿Cómo? No lo digo yo, lo dice la Escritura. La historia misma lo enseña. Hagamos memoria. Por ejemplo, en el año 476, todavía antes del año 476, el imperio que gobernaba el mundo era Roma imperial, Roma de los Césares. Y como presenta la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2, muestra las bestias, cabeza de oro, pecho de plata, pierna de bronce, ¿verdad? Y pie y pierna con parte de hierro y barro cocido. Y la misma visión explica que cada uno de esos metales representa un reino: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma de los Césares, Roma imperial. Entonces, en Apocalipsis capítulo 13 aparecen, en Daniel 7 aparecen 4 grandes bestias. Primero nos dan el león, nos da el oso, el leopardo y la cuarta bestia espantosa y horrible que tiene diente de hierro. Entonces también hace la misma presentación de 4 reinos, lo que ya hemos mencionado. Ahora, cuando el Imperio Romano cayó en el año 476, sencillamente el que surgió en su lugar fue Roma papal. Hay un asunto interesante. Para el año 321, el emperador Constantino declaró el domingo como día de reposo. Pero ya para el año 330, para ser exacto el 11 de mayo, Constantino cambió su imperio, ¿verdad? El trono estaba en Roma. Constantino decide mudar su trono para Constantinopla, posteriormente llamado Bizancio. Era Bizancio, posteriormente llamado Constantinopla. Constantino muda su trono para allá. Y de buena primera, Constantino, según la historia, no quería dejar a un conciudadano suyo en el trono, temiendo a un golpe de estado, por así decirlo, y Constantino dejó al obispo de Roma en su lugar, en la silla que estaba en Roma. Y no obstante eso, según revela la historia, dejó una gran cantidad de dinero al obispo de Roma para que pudiese gobernar, y también un séquito de soldado al obispo de Roma. De esa manera recibe su trono, su poder y grande autoridad de la mano del dragón. ¿Por qué el imperio romano es representado como dragón? Porque los césares eran adorados, eran dioses, eran sumo pontífice o pontífice máximo.
eran llamados dioses, eran endiosados. Un hombre, por ejemplo, que se hace Dios es una blasfemia, queriendo tomar el lugar de Dios. El reino, el imperio de Roma es un imperio que persiguió, que mató, que acabó, ¿verdad? Con todo lo que encontraba a su paso, pero era un imperio representado por el enemigo malo, era un imperio usado por el enemigo malo, era un imperio donde el diablo tenía su trono, sencillamente. Ahora bien, al cambiar Constantino para el año 330 su trono a Constantinopla, o a Bizancio, que es por el área del Medio Oriente, ¿verdad? Irak era Babilonia, en aquel entonces se mudó más para allá. Ahora bien, de esa manera, ese imperio, ese rey, recibió su poder, su trono y grande autoridad de la mano del diablo. Porque, ¿cómo recibió su trono? Ahí está, cuando el emperador muda su trono para Bizancio, entonces le dejó la silla, ya recibió su trono, recibió poder. Bueno, para poder gobernar tú necesitas poder económico y necesitas poder militar. Entonces, al dejarle una gran cantidad de dinero y también, y al dejarle no obstante dinero, al dejarle un gran séquito de soldados, sencillamente estaba dándole poder y autoridad. Es aquí entonces donde la palabra de Dios dice: recibió su poder, su trono y grande autoridad de la mano del dragón, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Entonces, y dice más la palabra de Dios en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora, no hay ningún otro poder en la tierra que recibió una herida mortal y vivió. Por ejemplo, el papado gobernó el mundo a partir del año 538 de nuestra era hasta 1798. Duró 1200 años gobernando el mundo. Durante ese periodo de tiempo, la edad oscura, ¿verdad? La Iglesia Católica mató más de 50 millones de cristianos por solamente creer en la palabra de Dios. Mató y acabó, recordarán ustedes el San Bartolomé, ¿verdad? La gran masacre que hubo durante ese periodo. Acabó con los valdenses, acabó con estos cristianos protestantes, ¿verdad? Hizo de la suya como quiso y prosperó ese malvado imperio. Entonces, en el año 1798, recibe el papado una herida mortal, que donde el emperador Napoleón Bonaparte envió a su general, el general Berthier, tomó preso al Papa Pío VI y allí murió en el exilio. De esa manera, el papado recibió una herida mortal. Es decir, que el poder político que tenía se le quitó. Y también, en cierto sentido, su poderío estuvo aplacado, estuvo en el suelo. De esa manera recibió la herida mortal. Pero también dice la palabra de Dios: pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, su herida mortal posteriormente fue sanada y la tierra completa se maravilló en poder de esa bestia, de ese imperio. Cuando entonces el papado empieza a recibir su herida mortal, empezó a ser sanada. Bueno, usted recordará para el año 1929, Mussolini le devolvió al Vaticano, ¿verdad?, una gran cantidad de dinero, enorme, y le devolvió su tierra que había sido confiscado, ¿entiendes? Le devolvió todo lo que era suyo. A partir de ahí, la herida mortal empieza a ser sanada. Y hoy día vemos como los reyes de la tierra, todos los poderes de la tierra, desde el presidente de los Estados Unidos y demás, y todos los presidentes del mundo tienen alianza con Roma. Un país protestante, por ejemplo, como es Estados Unidos, no
no quería saber nada, absolutamente nada de Roma. Enseñaba a sus hijos que Roma era enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Por consiguiente, así lo enseñaba a los bardenses, a sus hijos y demás, los pioneros, ¿no? Pero vemos que esa unión, lo mismo luterano, ya hoy día están en alianza ecuménica con el Vaticano, y vemos los protestantes, los metodistas y demás iglesias ya hoy día se llaman amigos, se han hecho lazos con Roma, y que no querían saber de este poder en aquel entonces. Roma volverá a tomar el control del mundo una vez más, porque está buscando alianza, y Apocalipsis 17 explica esta alianza de manera clara. Por consiguiente, amigo mío, hermano mío, la palabra de Dios es clara y la historia así lo revela. Eso aparece en la historia universal, lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo. La historia universal presenta la sucesión de los reinos y cómo este reino malvado, ¿verdad?, como presenta la palabra de Dios y el libro Conflicto de los Siglos, el gran dolor de cabeza que ha sido para el pueblo de Dios, esa bestia, ese poder. Entonces, hoy día está en alianza, todavía no ha recuperado su poder completamente. Ahora el nuevo orden mundial, la globalización, es detrás de eso que anda. El papado está buscando la supremacía del mundo una vez más, y lo está logrando y lo va a lograr, como presenta la palabra de Dios. Entonces, cuando eso se haga, la herida mortal entonces será sanada completamente, y el mundo entero se maravillará en pos de esa bestia, de ese poder que tiene dinero para pagar la deuda externa de todos los países. Cuando empieza a pagar la deuda de los países pobres, y la gente dirán, pero ¿quién como el Vaticano? Y el Papa se hace pasar por un cordero, pero no es cordero, es un lobo rapaz. Cuando vuelve a conquistar de nuevo el poder del mundo, doblegará todo el mundo bajo sus pies, hará que los emperadores, los reyes, doblegan sus rodillas de nuevo ante él, y el que tal no haga será ejecutado y muerto, como lo hizo en el pasado. Y adorarán al diablo, claro, como presenta el Apocalipsis 4, versículo 14:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad y poder a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Y eso ocurrirá cuando él aparezca como benefactor de la humanidad. De hecho, en las alianzas, en los países donde hay dificultades, hay problemas, como existió la separación que hubo entre Cuba y Estados Unidos, el embargo que hubo, el Papa Francisco intermedió en eso, y después vemos que están quitando el embargo, quitaron el embargo allá en Cuba y demás, y ya vemos como en todo está metido. Donde quiera que ve una dificultad en los países, usted no ve otro líder religioso que no sea un obispo, un católico, mediando en ese asunto. De hecho, es un poder político. No hay poder más fuerte que el Vaticano. Tiene alianza con todos los países del mundo, y es la ciudad más pequeña del mundo, es la más rica del planeta. Así que, amados míos, como lo presenta Apocalipsis, este poder vuelva a tomar el cetro de nuevo, volverá. Entonces dirán, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Verdad? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y en aquel entonces, cuando empezó a gobernar, desde el 538 hasta 1798, y si tú calculas profecía en profecía bíblica, 42 meses lo multiplica por 30, te va a dar 1230 días por año, 1260 años. ¿Por qué? 42 meses. Y también él le dio boca que hablar grandes blasfemias. O sea, se siente en el trono de Dios, se hace pasar por Dios, perdona pecado y hace cuantas cosas que le parezca. Entonces dice que es el representante de Cristo aquí en la tierra, y el representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Es una blasfemia, y abrió su boca en blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, que la autoridad que recibió en aquel entonces, 42 meses, usted calcula
42 por 30. ¿Por qué 42 por 30? Porque los meses no se contaban 31 días, 27, no se contaban por 30 días. Los judíos contaban así. Entonces usted calcula un mes que tiene 30 días por 42, te va a dar 1260. Entonces es exactamente lo que gobernó el mundo, el sistema papal, desde el 538 hasta 1798, nos da 1260 años que gobernó. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, ¿verdad? Como la palabra de Dios lo presenta. También se le dio boca, ya lo vimos, el versículo 6, y habló su boca en blasfemia contra Dios, haciéndose pasar por Dios, perdonando pecado, sacando de que alma en el infierno. En aquel entonces ese gran engaño, para blasfemar contra el nombre de Dios, se llama sumo pontífice. El único sumo pontífice es Cristo Jesús. Es una blasfemia contra Dios. El único intercesor entre Dios y el hombre es Cristo Jesús, no es ningún papa, ¿verdad? Blasfemar contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo, ¿verdad? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Durante la Edad Media acabó con 50 millones y más de cristianos. Mientras más mataba, más se levantaban. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Eso ocurrió en el pasado y volverá a ocurrir. Y los adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, ¿verdad? Desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí esta partecita que dice, si alguno lleva en cautividad debe ser muerto. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y como el sistema papal mató a espada a los siervos de Dios durante la Revolución Francesa, una espada lo quitó, porque Napoleón Bonaparte, mediante su general Berthier durante la Revolución Francesa, con la autoridad, ¿verdad?, que se le dio al general Berthier, con una espada, ¿verdad?, amarró, ¿verdad?, metió preso al Papa Pío VI, es decir, que llevaba en cautividad, fue cautivo y mataba a espada, y de una manera u otra fue muerto. También, aunque murió en el exilio, recibió una herida mortal. A eso la Biblia refiere, una herida mortal o herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Empezó a ser sanado a partir del 1929, cuando Mussolini le devolvió los terrenos, dinero y autoridad al Vaticano, devolvió su terreno y demás. Es un estado independiente de Italia. De esa manera, ese poder diabólico, perverso, anda buscando, uniendo a los reyes de la tierra, promoviendo una falsa paz. Es un representante del diablo, no hay más otra cosa. No quiere decir que dentro de la Iglesia Católica no existen cristianos fieles y verdaderos. Sí, hay cristianos fieles y verdaderos que están buscando de Dios, y al igual que en la iglesia pentecostal, la iglesia mormón y testigos de Jehová, nosotros no creemos solamente los adventistas del séptimo día seremos salvos. Habrá salvados en todas las iglesias del mundo, pero cuando la globalización, nuevo orden mundial, logre los poderes del mundo, los reyes de la tierra, como presenta Apocalipsis 17, entregar el poder, la autoridad al enemigo malo, ser representante del enemigo malo, entonces verdaderamente los hijos de Dios que están en toda la iglesia, Dios los llama a salir de Babilonia, oirán la voz del Señor, no harán alianza con ese perverso, porque lo que andan buscando es unir en el ecumenismo a todas las religiones del mundo para crear una sola religión, establecer un día diabólico falso, que es el día domingo como día de reposo, que anda promocionando por la televisión y la internet. La palabra de Dios presenta que el sábado es el santo día de reposo, no es el domingo. Ese inicuo, hijo de perdición, ese malvado, anda engañando a los reyes de la tierra, ¿verdad? De esa manera para prepararlo
para el infierno, ¿no? Usted y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios, aferrarnos a sus palabras, amados míos. Ese poder es un poder malvado. La Biblia presenta que es malo y recibió su poder, su trono y grande autoridad del diablo. Que el Todopoderoso te pueda ayudar a estudiar su palabra, a prepararte, porque este mundo ya está llegando a su final. El nuevo orden mundial trae un gobierno único. ¿Quién tú crees que va a gobernar el mundo? ¿Va a entregar el papado, el gobierno del mundo a Estados Unidos? No, él mismo que va a gobernar con ellos. Él será el principal cabeza. Probablemente Francisco muera, llegue otro, pero la sucesión de los papas, el sistema, es un sistema diabólico, como lo dice la palabra de Dios, como lo dijera el apóstol Pablo, el inicuo, cuyo advenimiento por obra del diablo, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ya ese estudio antecede a estos dos estudios que estamos presentando. Queda una bestia que es la bestia de la tierra, que vamos a analizar mañana si Dios quiere. Hace que no pierdas sus estudios, son muy interesantes, y que Dios te pueda bendecir y te pueda guardar y haga resplandecer su gloria sobre ti. Solo aquellos que estudian de manera diligente la Sagrada Escritura podrán mantenerse en pie en estos días. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a sostenernos y nos agarre de la mano, porque la persecución no está muy lejos. Dios te bendiga. Gran abrazo. Tu amigo y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon, les acompañó. Oremos. Poderoso y eterno Padre, gracias por tu misericordia y bondad. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a orar. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. El mundo anda en alianza, tratando de llevar el mundo completo al enemigo malo. Señor, la bestia del mar anda buscando para buscar un gobierno mundial y de esa manera pelear contigo, Señor, y con tus representantes. Danos fuerza y prepáranos. Llena de tu Santo Espíritu y bendiga a cada amigo oyente. Que estos temas lo despierten en el nombre de Jesús. Amén.